En esta sesión vamos a tocar dos temas importantes del procedimiento administrativo general. Nos referimos a la eficacia del acto administrativo, porque un acto administrativo no solamente puede ser declarado nulo, sino también puede ser declarado ineficaz. Eso es lo que vamos a tratar de ver en la primera parte de nuestra exposición. Asimismo, también vamos a tocar el tema de la revisión de los actos administrativos. La revisión que se hace a través de los recursos administrativos y a través de procedimientos administrativos de oficio, que implica la nulidad de oficio y la revocación de los actos administrativos. Este tema lo veremos después de finalizar la eficacia. Entonces vamos a compartir las diapositivas para que ustedes tengan la ayuda visual correspondiente y vamos a ir comentando a partir de casos, experiencia, lo que implica esto de la ineficacia de los actos administrativos. Cuando hablamos del tema de la eficacia del acto administrativo, no podemos desligarlo de otro tema fundamental, pero que no es lo mismo. Nos referimos a la notificación del acto administrativo. Es posible que este tema sea más relevante para aquellos que tienen en su labor procedimientos administrativos sancionadores. Allí resulta crucial establecer si fue o fue bien o mal notificado el administrado con algún acto de este procedimiento administrativo sancionador. Para comprender la eficacia del acto administrativo, lo primero es que ustedes deben saber qué es el acto administrativo. Los actos administrativos son declaraciones de las entidades públicas que en el marco de las normas de derecho público están destinadas a producir efectos jurídicos sobre las situaciones jurídicas de los administrados dentro de una situación concreta. Esta definición, aparentemente sencilla, guarda muchas precisiones respecto de diferenciar el acto administrativo de otros actos que se pueden dar en la realidad jurídica. Por ejemplo, dice, los actos administrativos son declaraciones de las entidades. Por lo tanto, no existe manifestación tácita de las entidades públicas. Segundo, cuando dice declaraciones de las entidades, nos dice entidades, se refiere a las entidades públicas. Tú dirás, pero ¿qué de importancia tiene eso? Tiene mucha importancia con la finalidad de evitar que confundamos el acto administrativo con actos civiles. Por ejemplo, en alguna oportunidad, en una asociación se dispone la expulsión del socio. El socio, en su entender, quería aplicar la ley del procedimiento administrativo general y también la figura del acto administrativo, pidiendo la nulidad de la expulsión. Sin embargo, se le indica que la asociación es una persona jurídica de derecho privado que no cumple ninguna función administrativa. Por lo tanto, no emite actos administrativos. Lo que emite son actos jurídicos civiles. Ahora dice que en el marco de las normas de derecho público, esto significa que estas declaraciones de las entidades públicas son emitidas en mérito a potestades públicas reconocidas por normas del ordenamiento jurídico. Dice, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre intereses, obligaciones o derechos de los administrados. Es decir, que el acto administrativo es individual o individualizable.
Es decir, podemos establecer en un acto administrativo quién será el perjudicado y quién será el beneficiario. Por ejemplo, se emite una resolución por parte de la Oficina de Normalización Previsional y en la parte resolutiva dispone, artículo primero, otorgar pensión de jubilación a favor del señor Juan Ramos Arce. Estos actos administrativos se emiten en situaciones concretas. ¿Qué implica que se emitan en situaciones concretas? Es que no guardan o no tienen alcance general. Es por eso que un acto administrativo jamás se puede, se puede confundir con un reglamento administrativo que sí es una declaración de la entidad pública en el marco de normas de derecho público, pero en ese caso está destinado a, de manera impersonal a todos los administrados. Entonces, establecido esto, que el acto administrativo es una declaración de las entidades públicas en mérito a sus potestades y que afectan intereses y derechos de los administrados en situaciones concretas, pasemos ahora a hablar sobre su eficacia. No vayas a confundir el tema de la eficacia con la nulidad del acto administrativo. La nulidad implica que el acto administrativo, al momento de nacer, tiene un problema congénito en uno de sus elementos. Y ese problema hace que ese acto sea inexistente. Por eso es que cuando en el futuro se declara su nulidad, esto es con efecto retroactivo al momento en que se generó el acto. La eficacia no implica ninguna afectación al acto administrativo. El acto administrativo nace, no sabemos con un defecto o sin un defecto, pero para que este acto administrativo tenga vigencia en el mundo real, es necesario que tenga eficacia. Y la eficacia generalmente se genera a partir de la notificación. Ahora, dice, el acto administrativo es eficaz a partir de la notificación legalmente realizada, produce sus efectos. Entonces, todo acto administrativo puede ser emitido, pero no va a tener eficacia en tanto no haya sido legalmente notificado. También dice, el acto administrativo que otorga beneficio al administrado es eficaz desde la fecha de su emisión, salvo disposición diferente del mismo acto. Por ejemplo, se reconoce el derecho a un cambio de grupo ocupacional de un servidor público. Como le beneficia, se indica que la eficacia de este beneficio de cambio de grupo ocupacional será desde la emisión del acto administrativo. Entonces, cuando beneficia al administrado, la eficacia puede ser desde la fecha de emisión del acto administrativo y no desde la notificación del acto administrativo, pero solamente si beneficia al administrado. Otro tema es el tema de la eficacia anticipada del acto administrativo. Cuando hablamos de la eficacia anticipada del acto administrativo, tenemos que nos dice, la autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión. Pero, ¿cómo puede ser de que cobre eficacia un acto antes de que sea emitido? Recuerda que en el anterior caso, primero dijimos, el acto administrativo es eficaz a partir de la notificación. Segundo punto, cuando es beneficioso al administrado, el acto administrativo es eficaz desde la emisión, desde la fecha de emisión del acto administrativo. Ahora nos dice, en la eficacia anticipada del acto administrativo, que el acto administrativo es eficaz desde antes de la fecha de emisión del acto administrativo. Y para que se dé esto deben concurrir tres requisitos. Primero e ineludible, solo si fuera más favorable a los administrados. Si es que fuera desfavorable al administrado, no podemos aplicar la eficacia anticipada.
Dos, siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros. Y tres, que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción. Ejemplo, cuando uno pide una pensión de jubilación, presentas una solicitud. Este pedido generalmente es resuelto luego de un año, así lo establece el TUPA de la Oficina de Normalización Previsional. Una vez que se emite el acto, luego de un año, declarando fundado y otorgando la pensión de jubilación, también se reconoce devengado. Para esto se indica que la eficacia de los devengados y de la pensión será desde el momento en que se presentó la solicitud hacia adelante. Como ves, le favorece al administrado, no lesiona derechos fundamentales de terceros y en ese caso existe un hecho justificativo, porque las pensiones tienen carácter alimentario. Así es que el Estado no puede quedarse con las mismas. También tendrá eficacia anticipada la declaratoria de nulidad. Eso es una consecuencia de la nulidad. Declarada la nulidad, recuerdas que la nulidad tiene efecto retroactivo al momento de la emisión del acto viciado. Entonces, la resolución que declara la nulidad de oficio de un acto administrativo tiene eficacia anticipada. Y también tienen eficacia anticipada los actos que se dicten en enmienda. ¿A qué se refiere esto de la enmienda? A la conservación de los actos administrativos. Emite un acto administrativo y lejos de poner José María Pacoricari, el acto administrativo dice José Mario Pacoricari. Pasan 5 días, como autoridad me doy cuenta del error y procedo a emitir un acto de enmienda, indicando que dice José Mario Pacoricari, debiendo ser José María Pacoricari. Ese acto de enmienda, ¿desde cuándo va a tener eficacia? Desde el momento en que se emite el acto que reconocía los derechos a José María Pacoricari. Nos pregunta, doctor, buenas noches. ¿Y los colegios privados emiten actos administrativos? Generalmente los colegios privados lo que van a hacer es emitir actos jurídicos civiles, actos jurídicos comerciales. Eso es lo que va a emitir. Dice, buenas tardes, doctor. No se escucha bien. ¿Se escucha? ¿Se está escuchando? Por favor, ¿me pueden decir? ¿Se está escuchando? O si no, para ver qué se puede hacer. ¿Me dice producción? Ya, perfecto. Gracias. Ya, siempre es bueno preguntar o que digan porque tal vez uno está hablando y ustedes también no está bien que demos un mal servicio, ¿no? Siempre hay que garantizar un buen servicio para su aprendizaje, porque en estas ponencias, bueno, en mi caso yo pretendo enseñarles el procedimiento administrativo y hacérselos más sencillo. Ya, entonces, luego de que tenemos la eficacia anticipada, existe la obligación de notificar. Una vez que se emite un acto administrativo, no es que la autoridad se guarde el acto administrativo, sino que inmediatamente se genera la obligación legal de notificar. Entonces dice, la notificación del acto es practicada de oficio, es decir, se ha emitido un acto administrativo. ¿Deberá el administrado pedir que le notifiquen? No. La autoridad administrativa que emite el acto administrativo debe de oficio proceder a la notificación de el acto administrativo. Por eso dice, el debido diligenciamiento de la notificación es competencia de la entidad que lo dictó. Ahora dice, la notificación debe realizarse en día y hora hábil.
salvo regulación especial diferente o naturaleza continuada de la actividad. Esto también es importante. Imagínate, estamos día domingo, 10 de la noche, tocan a la puerta y pretenden dejarte una notificación. Tú, bueno, por cortesía recibes la notificación. Y siempre es bueno, por eso cuando te notifican, colocar hora y fecha de la notificación. Entonces, como la norma dice, debes notificar en día y hora hábil, como no está notificado en día y hora hábil, lo que se puede hacer es pedir se rehaga la notificación previa declaración de una notificación defectuosa. Ahora dice, la notificación personal podrá ser efectuada a través de la propia entidad por servicios de mensajería especialmente contratados para el efecto. En caso de zonas alejadas, podrá disponerse que se practique la notificación por intermedio de autoridades políticas del ámbito local del administrado. Cuando habla autoridades políticas, se está refiriendo al gobernador, al teniente gobernador, como autoridades políticas representantes del Poder Ejecutivo a nivel nacional. Ya has visto lo que es la eficacia. La eficacia del acto administrativo es que lo que dice el papel que contiene el acto administrativo debe tener efectos en la vida real. Para que tenga efectos, se debe notificar. La notificación es una obligación de la entidad. En algunos casos, pese a la que se realiza la notificación, la eficacia del acto administrativo es anticipada y es anticipada solamente cuando favorece al administrado. Si lo desfavorece, se tiene que producir la notificación y a partir de la notificación será vigente el acto administrativo. Ahora, surge la pregunta, ¿y habrá formas de notificar? Eso nos lleva a hablar de modalidades de notificación. Entonces dice, las notificaciones son efectuadas a través de las siguientes modalidades según este respectivo orden de prelación. Mira que dice expresamente orden de prelación, lo que significa que la autoridad administrativa debe respetar este orden de prelación. Si no lo respeta, inmediatamente está incurriendo en nulidad del procedimiento administrativo y se deberá rehacer la notificación del acto administrativo. Entonces, este orden de prelación implica que primero se debe notificar a los administrados a través de la notificación personal. ¿Y qué implica esta notificación personal? Es decir, la notificación personal al administrado interesado o afectado por el acto en su domicilio. Ojo, no dice en su centro de trabajo, no dice en el domicilio procesal, dice en su domicilio. Esto es donde vive el administrado. Luego, si no es posible notificar en su domicilio al administrado, recién se pasa a la segunda modalidad, que es mediante telegrama, correo certificado, telefax o cualquier otro medio que permita comprobar fehacientemente su acuse de recibo y quién lo recibe. Pero para utilizar esta segunda modalidad, debe verificarse que en el expediente exista una autorización expresa y por escrito de que la autoridad puede notificar al administrado a través de estos medios. Por lo tanto, imagínate que te notifican una resolución de sanción por WhatsApp. La pregunta es, tal vez en algún escrito colocaste autorizo expresamente para que las actuaciones del presente procedimiento sancionador me sean notificadas en mi WhatsApp. No, no he hecho eso. Usted me dice, entonces existe una nulidad del procedimiento administrativo. Y por último, si es que no puedo notificar en su domicilio, no hay autorización para hacerlo por telegrama, correo certificado
Telfax, se procede a la notificación por publicación en el diario oficial, El Peruano, o en uno de los diarios de mayor circulación en el territorio nacional. Verifica que no dice en el diario de mayor circulación de la jurisdicción territorial, sino en el diario de mayor circulación del territorio nacional. Ejemplo, el diario Comercio o el diario La República. Dice, adicionalmente, la autoridad competente dispone de la publicación del acto en el respectivo portal institucional, en caso la entidad cuente con este mecanismo. Ahora, dice, la autoridad no puede suplir alguna modalidad con otra ni modificar el orden de prelación establecido bajo sanción de nulidad de la notificación. Entonces, la ley expresamente indica que si no se respete el orden de prelación de las modalidades de notificación, se incurre en una nulidad. Ahora dice, puede acudir complementariamente la entidad a aquellas u otras que así lo estime conveniente para mejorar las posibilidades de participación de los administrados. Pero eso no significa que deje de lado las modalidades de notificación. Necesariamente tiene que notificar al administrado a través de esas modalidades. Claro, puede ser que la administración pública lo ponga en su portal, pero ello no va a implicar que esté subsanando la observancia de las modalidades de notificación. Dice, doctor, ¿y pueden notificar en el domicilio de mi abogado si yo no le he autorizado? No, no pueden notificar. Ejemplo, en algunos casos, a veces haces tu escrito y dice, por ejemplo, José María Pacoricari con DNI 4066-1255, con domicilio en Girón Miguel Adolfo Jovín 273, cercado de Lima, coma, domicilio procesal en. A usted respetuosamente digo. Entonces tú puedes decir, ahí está autorizando. No. Recuerda que no estamos en un proceso judicial. Es un procedimiento administrativo diseñado para un administrado, no está diseñado para abogados. El procedimiento administrativo está desarrollado para personas naturales, comunes. Por eso debe ser de fácil entendimiento. Entonces, por lo tanto, si ese administrado no ha dicho autorizo expresamente que se notifique en el domicilio procesal de mi abogado o en el siguiente domicilio, entonces se debe seguir notificando en su domicilio. La forma para que te notifiquen al domicilio procesal del abogado es autorizarlo expresamente. Por ejemplo, autorizo de manera expresa y por escrito la notificación de las siguientes actuaciones en el domicilio procesal de mi abogado. Ahora, en aras de el gobierno digital, que también ha implicado el gobierno electrónico, en la ley 27444 se ha implementado la regulación de la dirección electrónica. Entonces dice, el administrado interesado o afectado por el acto hubiera consignado en su escrito alguna dirección electrónica que conste en el expediente, puede ser notificado a través de ese medio, siempre que haya dado su autorización expresa para ello. El consentimiento expreso puede ser otorgado por vía electrónica. Entonces, ¿qué implica esto? Que tampoco no basta con que en el exordio de tu escrito indiques con correo electrónico, corporacioniramsl@gmail.com, para que me notifiquen allí. No basta. Se tiene que indicar expresamente, autorizo expresamente que las notificaciones de los actuados de este expediente se realicen en la siguiente dirección electrónica.
Solo si hay esa declaración se entiende que es válida la notificación realizada por ese medio. Si no existe eso, entonces estamos ante una notificación defectuosa y se debe declarar la misma, nula. Dice, para este caso, no es de aplicación el orden de prelación de las modalidades de notificación. Cuando autorizas la notificación a través de correo electrónico. Ahora dice, la notificación dirigida a la dirección de correo electrónico señalada por el administrado se entiende válidamente efectuada cuando la entidad reciba la respuesta de recepción de la dirección electrónica señalada por el administrado, o ésta sea generada en forma automática por una plataforma tecnológica o sistema informático que garantice que la notificación ha sido efectuada. Entonces, ¿qué es lo que sucede también en este caso? Puede ser que el administrado haya autorizado expresamente la notificación al correo electrónico, su correo electrónico personal. Ya, en ese caso, no solamente es que le notificas como autoridad administrativa, sino que debes tener una forma, a través de los soportes, de saber que el mensaje ha sido satisfactoriamente recibido por el administrado. Si es que, pese a que has mandado, no existe esta confirmación de recepción del correo electrónico que has remitido, dice la norma, la notificación surte efectos el día en que conste haber sido recibida. En caso de no recibirse respuesta automática de recepción, en un plazo máximo de 2 días hábiles contados desde el día siguiente de efectuado el acto de notificación vía correo electrónico, se procede a notificar por cédula, es decir, la notificación personal. Para la notificación por correo electrónico, la autoridad administrativa, si lo considera pertinente, puede emplear firmas y certificados digitales. Entonces, en ese caso, nos remitimos a la ley sobre firma digital y certificados digitales. Ahora, ya hemos visto las tres modalidades de notificación. Notificación personal, notificación por telegrama, telefax, correo certificado o la notificación por publicación. Entonces, esto nos lleva a hablar sobre, en específico, el régimen de la notificación personal. Entonces, cuando vemos el régimen de la notificación personal, tenemos lo siguiente, dice, la notificación personal se hará en el domicilio que conste en el expediente. O, mira, esto también es importante, te lo he ordenado para que tengas en cuenta, porque a veces a partir de esto, de lo que hemos indicado, surgen algunas preguntas. Entonces, en este caso, van a ser absueltas esas preguntas. Por ejemplo, lo primero dice, ¿dónde voy a notificar, doctor? La norma dice en el domicilio del administrado. Ya, pero doctor, ¿en qué domicilio? Ya, bueno. Lo primero que dice la norma dice, la notificación personal se hará en el domicilio que conste en el expediente. En el domicilio que conste en el expediente. Entonces, si presentó un escrito el administrado indicando en el expediente su dirección, allí es donde, en primer lugar, debo notificar. Ahora, imagínate que me dices, pero doctor, no hay un domicilio en el expediente. Entonces pasamos al segundo nivel. Dice, en el último domicilio que la persona a quien deba notificar haya señalado ante el órgano administrativo en otro procedimiento análogo en la propia entidad dentro del último año. Imaginemos que mi pedido es de prescripción de deuda tributaria, pero no he señalado domicilio para que me notifiquen con la improcedencia de esto. Entonces, en ese caso, lo que puede suceder es que la autoridad, conociendo la norma, se dice, oye, ¿te acuerdas? Es la misma persona. Y el año pasado, casi a fines de año, presentó una solicitud de fraccionamiento. Esa solicitud de fraccionamiento, allí está el domicilio del administrado.
Entonces, allí puedes notificar. Pero imagínate, dices, doctor, no consta en el domicilio, también hemos revisado, no hay ningún otro procedimiento análogo. Entonces, procedemos a la tercera parte. Dice, en caso que el administrado no haya indicado domicilio o que éste sea inexistente, mira, no haya indicado domicilio o este sea inexistente. O sea, hay un domicilio, pero el notificador va y no hay, es inexistente. Dice, en ese caso, dice, la autoridad deberá emplear el domicilio señalado en el documento nacional de identidad del administrado. Ya, puede ser que el DNI esté en el expediente o por simplificación administrativa accedes a través de RENIEC a esa dirección. Entonces, allí vas a notificar al administrador. Ahora dice, de verificarse que la notificación no puede realizarse en el domicilio señalado en el DNI, deberá proceder allí recién. Ya no, ya pasamos todo esto en ese orden. ¿Ah? Recuerda, no es que vamos a hacerlo desordenado. Tenemos que hacerlo en ese orden. Si no lo hacen en ese orden, entonces puede haber un vicio en la notificación. Entonces dice, ahora inclusive continúa, dice, ya, ¿y qué pasa si no se puede notificar tampoco en el domicilio del DNI? Allí dice, se deberá proceder recién a la notificación mediante publicación. Tú pues, pero, y doctor, el telegrama, eso, se supone que no hay ninguna forma de contactarnos con la persona, no ha señalado nada de eso. Mucho menos hay una autorización expresa para notificarlo por otro medio. Entonces, la notificación se realizará mediante publicación. Ahora, ¿cómo se realiza esta notificación personal? Dice, en el acto de notificación personal debe entregarse copia del acto notificado y señalar la fecha y hora en que es efectuado, recabando el nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Ya, hasta allí no hay ningún problema. Se supone que llega el notificador, pregunta, ¿quién es usted, señora? Soy la señora Julia Salas, Julia Salas, firme por aquí, lo firma, él coloca fecha y hora y se acabó. No hay ningún problema. Ahora, la norma también se pone, ¿y qué pasa si se niega a firmar? Dice, si la persona se niega a firmar o recibir copia del acto notificado, se hará constar así en el acta, teniéndose por bien notificado. No, no quieres, no voy a firmar, no voy a firmar. Tú no te peleas. Tú único dices, ya está bien, como notificador, ya está bien. Te deja constancia que habiendo sido puesta a la vista de la señora tal, la misma ha indicado que no recibirá copia del acto impugnado y se niega a firmar, con lo que culminó la diligencia de notificación. Dice, en este caso, dice, en el caso que se niegue a firmar o recibir copia del acto, no es que solamente colocamos eso. Dice, en este caso la notificación dejará constancia de las características del lugar donde se ha notificado. ¿Esto para qué? Para acreditar que en verdad el notificador fue. Entonces debe ver, ¿no? Casa de fuerte material noble, pintada de blanco, con puerta de madera, jardín posterior, 2 pisos. Entonces hemos identificado el lugar y con eso se puede proceder a la notificación. Ya, ahora, ¿con quién se va a entender la notificación? Dice, la notificación se entenderá con la persona que deba ser notificada o su representante legal. ¿Ah? Con la persona o su representante legal. Pero de no hallarse presente cualquiera de los dos en el momento de entregar la notificación, podrá entenderse con la persona que se encuentre en dicho domicilio. O sea, toca el notificador y no encuentra al administrado ni ningún representante legal del mismo. Entonces dice, puede entenderse con la persona que se encuentre en el domicilio. Pero en ese caso se deberá dejar constancia del nombre de la persona
su DNI y qué relación mantiene con el administrado. Soy su hermano, soy su mamá, soy su papá, soy su compadre, soy el vecino. Bueno, eso podría darse. Dice, en el caso de no encontrar al administrado u otra persona en el domicilio señalado en el procedimiento. Ya, en el primer caso encuentras a la persona, pero no es el administrado, bueno, dejas constancia. Pero imagínate que vas al domicilio, lo encuentras y tocas y no hay nadie. ¿Qué hacemos? Dice, el notificador deberá dejar constancia de ello en el acta y colocar un aviso en dicho domicilio indicando la nueva fecha en que se hará efectiva la siguiente notificación. Entonces, coloco un aviso en un lugar visible indicando que en tal fecha va a regresar para proceder a la notificación. Si tampoco pudiera entregar directamente la notificación en la nueva fecha, se dejará debajo de la puerta un acta conjuntamente con la notificación, copia de los actuados, de los cuales serán incorporados en el expediente. Entonces, si es que no hay nadie, dejo el aviso, regreso. No hay nadie, recién puedo dejar por debajo de la puerta la notificación. Entonces, aquellas notificaciones en las cuales se deja por debajo de la puerta sin dejar el aviso son nulas. Ahora, ¿cuánto tiempo se tiene para realizar la notificación? ¿Cuál es el plazo? El plazo es de 5 días hábiles. Dice así, toda notificación deberá practicarse a más tardar dentro del plazo de 5 días, entiende, hábiles, a partir de la expedición del acto que se notifique y deberá contener el texto íntegro del acto administrativo, incluyendo su motivación, la identificación del procedimiento dentro del cual ha sido dictado, la autoridad e institución de la cual procede el acto y su dirección, la fecha de vigencia del acto notificado y con la mención de si agotare la vía administrativa. Cuando se trata de una publicación dirigida a terceros, se agregará además cualquier otra información que pueda ser importante para proteger sus intereses o derechos. La expresión de los recursos que proceden, el órgano ante el cual deben presentarse los recursos y el plazo para interponer. Eso también es importante. A veces le llega la resolución, me han notificado la resolución. Entonces debes tener en cuenta que en el acto de notificación o en la misma resolución debe decir qué recursos puedes interponer o si agotó la vía administrativa. ¿Cuál es el plazo para interponer los recursos? Si no hay esa información, la falta de información no perjudica al administrado y cualquier documento que él presente se entiende dentro de los plazos legalmente previstos. Por eso dice, si en base a información errónea contenida en la notificación, el administrado practica algún acto procedimental que sea rechazado por la entidad, el tiempo transcurrido no será tomado en cuenta para determinar el vencimiento de los plazos que correspondan. Notificaciones defectuosas. En caso que se demuestre que la notificación se ha realizado sin las formalidades y requisitos legales, la autoridad ordenará se rehaga subsanando las omisiones en que se hubiesen incurrido sin perjuicio para el administrador. Es decir, todo lo que acabamos de ver de cómo notificar, modalidades, la notificación personal, el contenido de la notificación, si no se realiza conforme a lo que indica la ley, estamos ante una notificación defectuosa y la autoridad debe, a pedido del administrado, proceder a que se rehaga la notificación. Dice, la desestimación del cuestionamiento a la validez de una notificación causa que dicha notificación opere desde la fecha en que fue realizada. Y con esto pasamos a la revisión de los actos administrativos. Dame 5 minutos, por favor. Voy a poner mi cargador de mi laptop, no sé que se nos apague, y regresamos. Ya 5 minutos nada más.
Continuamos con la exposición. Ya. En esta parte vamos a ver sobre la revisión de los actos administrativos. No vas a confundir la revisión de los actos administrativos con, antes hablábamos de recurso de revisión. Ese es otro, otra situación diferente. Cuando hablamos de revisión de los actos administrativos, como su nombre lo indica, es revisar el acto administrativo. A ver, vamos a ver si está bien o mal el acto administrativo. Ya, antes vamos a resolver un par de preguntas. Dice, ¿qué pasa si en el domicilio, en RENIEC o en la solicitud se ubica en una región distinta a donde se encuentra la entidad pública? En ese caso, ¿recuerdas que decía que se puede usar servicios de mensajería para notificar al administrado? Tienes que hacer uso de esos servicios de mensajería. Claro, lo que la ley te dice es de que debes notificar a través de esas modalidades. Pero imagínate que a veces eso sucede, llamas, tienes el número de celular del administrador, lo llamas, Señor, por favor, venga y recoja". Entonces, viene el administrado, claro, debes tener el acta y le notifiques. Entonces, ya convalidó la notificación, ¿ya? Pero en este caso, por ejemplo, tú puedes decir, pero ¿y por edicto, doctor? No, o sea, podría ser nulo, va a ser nulo. Pero si es que él no dice nada, entonces no tienes ningún problema. Podrías hacer. Pero si me dices, pero conforme a ley, no. Tienes que servicio de mensajería al domicilio que dice el RENIEC. Allí le tienes que notificar. Entonces ahí va a venir la constancia que ha sido debidamente notificado y continúas con el procedimiento. Otra pregunta dice, doctor, ¿qué se puede hacer cuando la administración pública notifica a otro domicilio o al domicilio del abogado no expresado en el expediente? Y ya ha pasado mucho tiempo y ellos solo indican que ya notificaron a otro domicilio y no volverán a notificar. Bueno, en ese caso tienes que presentar una solicitud de notificación defectuosa. Solicito se declare la notificación defectuosa del acto administrativo contenido en la resolución tal y como consecuencia se riega la notificación. Si te dicen no, apela. Si te vuelven a decir no, ya interpone una demanda contenciosa administrativa para ineficacia de acto administrativo. Recuerda, cuando estás discutiendo la ineficacia, no vayas a ponerte a hablar del fondo. El fondo es otra cosa. Estamos discutiendo solamente si fue bien o mal llevado el procedimiento de notificación. Revisión de los actos administrativos. Si tienen preguntas así concretas, está bien, las pueden realizar, no se preocupen. Estamos también para absolver las preguntas. Requisitos de validez de los actos administrativos. Para ver la revisión del acto administrativo, una de las causales de nulidad del acto administrativo es la falta de requisitos de validez del acto administrativo. Entonces, un acto administrativo debe ser emitido por una autoridad competente por razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía. Ese es el requisito de competencia. En segundo lugar, debe contar el acto administrativo con un objeto o contenido claro, inequívoco, que ayude a determinar los efectos del acto administrativo. Esta parte de objeto contenido no es más que la parte resolutiva del acto administrativo. Esa parte dice, artículo primero, se resuelve declarar la prescripción a favor del señor. Eso es el objeto contenido del acto administrativo. Tres, finalidad pública. Adecuarse a las finalidades del interés público y siempre asumir que el acto administrativo atiende al interés público, no a los intereses particulares. Motivación. El acto administrativo debe ser motivado conforme al ordenamiento jurídico. Luego, procedimiento regular. En el procedimiento regular se entiende que el acto administrativo es producto de un previo procedimiento administrativo previsto para su generación. Entonces, si es que no se observa ese procedimiento y
de la nada apareció el acto administrativo, evidentemente ese acto administrativo carece del requisito de procedimiento regular. Si no existe alguno de estos requisitos de validez, entonces estamos ante un acto administrativo nulo, ¿ya? ¿Y por qué hacemos referencia? Tú dirás eso. Porque la revisión del acto administrativo tiene que ver con la nulidad del acto administrativo. Entonces, esta revisión de los actos administrativos puede ser de dos formas: a instancia de parte, a través de recursos administrativos, o de oficio, a través de la nulidad de oficio o de la revocación. Entonces, veamos este primer supuesto: revisión a instancia de parte de los recursos administrativos. Cuando vemos la revisión a instancia de parte, debemos remitirnos a los recursos administrativos. Estos recursos administrativos en el procedimiento administrativo general son solamente dos: el recurso de reconsideración y el recurso de apelación. Tú dirás, pero doctor, allí usted ha puesto revisión. Es porque anteriormente, cuando se publicó la ley 27444, estableció tres recursos: reconsideración, apelación y revisión, cuando había una autoridad de competencia nacional. Sin embargo, el recurso de revisión actualmente ya no es parte del procedimiento administrativo general. Sin embargo, la ley 27444, al hablar de recurso de revisión, precisa que solamente será posible su interposición si es que una ley o decreto legislativo lo establece en un procedimiento administrativo especial. En esos casos procederá el recurso de revisión. Si tú me dices, pero doctor, tantos procedimientos administrativos, ¿cómo yo voy a saber si en este procede la revisión? Tranquilo. ¿Recuerdas que te dije que en las formalidades de la notificación se debe informar al administrado los recursos que puede interponer y el plazo para interponerlos? Bueno, si procede recurso de revisión, deberá indicarle la autoridad administrativa: administrado, por si acaso te notifico que tienes el plazo de 15 días hábiles para presentar recurso de revisión si lo crees conveniente. Entonces, eso debes tener muy en cuenta. También el plazo, también te lo debe mencionar la notificación. Si no te dice el plazo de la notificación, si se vence, no es responsabilidad del administrado, es responsabilidad de la autoridad administrativa. Entonces, en este caso, entonces decirme, pero en el cuadrito también, doctor, habla de la queja por defecto de tramitación. Bueno, la queja por defecto de tramitación no es un recurso, es un remedio. ¿Ya? No es un recurso, es un remedio. ¿Ya? La queja por defecto de tramitación no es un recurso, es un remedio. ¿Por qué es un remedio? Porque trata de curar un daño en el trámite del procedimiento administrativo. Los recursos de reconsideración y apelación tienen por objeto cuestionar la validez de la resolución final dictada en un procedimiento administrativo. La queja por defecto de tramitación no tiene ese motivo. Su motivo es subsanar defectos en la tramitación del procedimiento administrativo. Ahora, cuando hablamos de los recursos administrativos, nos debemos remitir a la facultad de contradicción. ¿Ya? ¿Qué nos dice la facultad de contradicción? Dice, frente a un acto, primero veamos la facultad de contradicción derivado del derecho de petición, que es el segundo párrafo de la diapositiva, el artículo 120 del TUO de la ley 27444. Dice, frente a un acto que se supone viola, afecta, desconoce o lesiona un derecho o un interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa para que sea revocado, modificado, anulado o sean suspendidos sus efectos. ¿Ya? En ese caso, solamente te está narrando lo que puedes hacer contra un acto de la administración pública. Ejemplo, te notifican el recibo de agua o una sobrevaloración de precios, presentas una reclamación. Eso no es un recurso, es más bien una manifestación de la facultad de
contradicción. Ahora, derivado de la facultad de contradicción, se deriva la facultad de contradicción a través de recursos administrativos. Y allí aparece que recurso administrativo es respecto de actos administrativos. Por eso dice, frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante los recursos administrativos, iniciándose el correspondiente procedimiento recursivo. Entonces, con la sola interposición de un recurso administrativo, ejerces la facultad de contradicción. La interposición de recurso administrativo da inicio al procedimiento recursivo. El procedimiento administrativo, que es sujeto a recursos, le sigue el procedimiento recursivo. Todo eso es el agotamiento de la vía administrativa. Ahora, como te indiqué, son dos los recursos administrativos que establece la ley: la reconsideración y la apelación. Solo en caso que por ley o decreto legislativo se establezca expresamente, cabe la interposición de recurso de revisión. Ahora, la pregunta es, ¿y doctor, cuál es el plazo que se tiene para interponer recursos administrativos? El plazo para interponer recursos administrativos es de 15 días hábiles. Ya. La norma dice 15 días perentorios. Entonces, ¿qué significa que le haya agregado perentorios? Es decir, que son de caducidad, no admiten interrupciones ni suspensiones. Eso implica decir perentorio, o sea, no hay más que hacer. Venció el plazo y ya no tenemos ninguna otra posibilidad. Por eso debemos tener mucho cuidado. Ahora, una vez interpuesto el recurso administrativo, ya sea de reconsideración o apelación, se inicia el procedimiento recursivo. El procedimiento recursivo implica que el recurso debe resolverse en el plazo de 30 días hábiles. En el caso del recurso de reconsideración, el plazo de su resolución es de 15 días hábiles. ¿Cuáles son los requisitos del recurso administrativo? Son los mismos requisitos de cualquier escrito administrativo, pero con la tingencia que en el caso de los recursos administrativos se debe indicar expresamente el acto que se recurre para identificar la resolución o el acto administrativo impugnado. Veamos ahora el recurso de reconsideración. Dice, el recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto, que es materia de la impugnación, y deberá sustentarse en nueva prueba. ¿Ya? ¿Qué es el recurso de reconsideración? Se interpone ante la misma autoridad que emite el acto impugnado. Y, como su nombre lo indica, esa misma autoridad tiene que resolver. ¿Por qué? Porque se le da la oportunidad de reconsiderar su decisión. Pero para que reconsidere su decisión debe haber algo que lo motive, y esto es la nueva prueba. Entonces, se entiende que como la autoridad no tuvo a la vista esta prueba, y ahora que lo tiene a la vista, ella va a cambiar el sentido de su decisión, declarando fundado el recurso de reconsideración. Pero si no hay nueva prueba, el recurso de reconsideración es improcedente y en su caso deberías interponer un recurso administrativo de apelación. Ahora dice, en los casos de actos administrativos emitidos por órganos que constituyen única instancia, no se requiere nueva prueba. Ya. Como te das cuenta, el recurso de reconsideración lo resuelve la misma autoridad que emitió el acto. Si es que tiene superior jerárquico, la prueba nueva es obligatoria. Pero si la autoridad que va a resolver la reconsideración no tiene superior jerárquico, significa que no puedes presentar apelación.
Y lo único que podrías hacer es presentar reconsideración. Es por eso que te dicen que en ese caso, cuando la autoridad no está sujeta a superior jerárquico, no es necesario la nueva prueba. Ahora, una situación adicional. Este recurso administrativo es opcional, es decir, es una facultad del administrado su interposición o no, a diferencia de la apelación. La apelación es un derecho en su interposición, pero la consecuencia de no interponerlo es que se declara un acto firme y no haber agotado la vía administrativa, imposibilitando que inicies un contencioso administrativo. Por eso, la apelación, tú puedes decir, no, no es obligatoria tampoco la apelación. No, no, claro, no es obligatoria, pero si no lo interpones, asume las consecuencias. No agotaste la vía administrativa y no podrás interponer una demanda contenciosa administrativa. En su caso, como dice aquí, el recurso de reconsideración es opcional, una facultad del administrado. Si es que él quiere, lo utiliza. Si no quiere, no lo utiliza. Dice, y su no interposición no impide el ejercicio de recurso de apelación. Ahora, el recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de pruebas o por cuestiones de puro derecho. Ya, el recurso de apelación lo diriges a la misma autoridad que emite el acto impugnado. Esa misma autoridad que emitió el acto impugnado lo eleva a su superior jerárquico. El superior jerárquico resolverá el recurso de apelación en el plazo de 30 días hábiles. Ahora, nos dice diferente interpretación de pruebas, lo que significa que la prueba ya está actuada en el expediente. Lo que vas a discutir es la interpretación que le ha podido dar la autoridad administrativa y tú consignas otro tipo de interpretación de las pruebas. Y por su parte, por cuestiones de puro derecho. Esto es inaplicación de normas administrativas, aplicación indebida de normas administrativas e interpretación indebida de normas administrativas. Y pasamos a la revisión de oficio de los actos administrativos. Cuando hablamos de la revisión de oficio de los actos administrativos, nos estamos refiriendo a la posibilidad que tiene la autoridad administrativa de oficio, es decir, por sí misma, de dejar sin efecto, por nulo o revocado, un acto administrativo. Esta revisión de oficio es una facultad de la autoridad administrativa. El administrado no puede obligarla a ejercer esta facultad. Por eso sí, a veces el administrado, que ya se le vencieron los plazos para impugnar, pretende volver a reactivar todo presentando una solicitud de nulidad de oficio. Eso va a ser desestimado, porque la solicitud de nulidad de oficio implica una facultad de la administración pública. Y como es una facultad, un administrado no puede obligar. Puede, puedes presentarlo, pero no vas a poder obligar a que realice alguna cosa. ¿Por qué? Porque si es que lo que ha pasado es que tú no has impugnado el acto en su oportunidad a través de recursos, ahí aparece la seguridad jurídica como un principio. Y recuerda que también es un aforismo romano, el derecho no ampara a los negligentes. Entonces, a veces en los procedimientos administrativos de tránsito, dice, ya se emitió la resolución final, pero no la impugné, no me parecía, pero ahora que he visto la exposición del doctor Pacori, veo que sí debo pedir la nulidad. Pero yo no he dicho que pueden pedir la nulidad, puedes tener la razón, la hubieras tenido si hubieras interpuesto recurso de apelación, pero como no lo interpusiste, ese acto administrativo ya es firme y nadie puede quitar esa firmeza. Voy a presentar una solicitud de nulidad de oficio. Hazlo, pero igual va a estar sujeta a que la autoridad declare la nulidad. Si es que no lo considera, no lo vas a obligar. Me voy a ir a juicio. Igual el juez va a decir, esa es una facultad de la administración pública, señor. Además, y el juez todavía se va a dar cuenta, dice, además, lo que está sucediendo es que usted no impugnó en el tiempo oportuno la resolución y ahora pretende subsanar su negligencia pidiendo la nulidad de oficio. Entonces, no va a proceder
estos supuestos de nulidad de oficio solicitado, porque la revisión de oficio de un acto administrativo es una facultad de la entidad pública. Nos pregunta, ¿por motivación aparente se puede apelar? Sí. Recuerda que los recursos de apelación inciden en los requisitos de validez del acto administrativo. Uno de esos requisitos de validez es la motivación. Entonces, esta motivación debe ser de hecho y de derecho, justificada. Si es una motivación que tiene errores, podríamos estar ante una motivación aparente. Y si estamos ante una motivación aparente, podría dar lugar a bueno, va a dar lugar a que se declare la nulidad a través de recurso administrativo. Dice, ¿podría precisarnos a qué se refiere cuando se habla de cuestiones de puro derecho? Cuando habla de cuestiones de puro derecho, se refiere a situaciones estrictamente legales. Es decir, no discutimos nada de hechos. Por eso puse los tres supuestos. Se ha inaplicado una norma, se ha interpretado mal una norma, se ha inobservado una norma. Esos son los tres supuestos de cuestiones de hecho que puedes verificar cuando revises o interpongas un recurso de apelación. Dentro del tema de la revisión de oficio de los actos administrativos, se toca también el tema de la rectificación de errores. La rectificación de errores no es una forma de revisión, pero se contiene dentro de la revisión para especificar algunas situaciones importantes. La rectificación de errores implica la existencia de un error material o un error aritmético. Ejemplo, dice José María Pacoricari. En el acto administrativo cometen el error y ponen José Mario Pacoricari. Allí existe un error material. En otro caso, se le impone la multa de 100.000 soles, dice el acto administrativo, pero de los fundamentos es que lo que pretendió decir era 10.000 soles, no 100.000 soles, se fue un cero. Ese es un error aritmético. Entonces, eso se puede pedir que se corrija con efecto retroactivo en cualquier momento. No hay plazo para pedir la corrección de errores, de oficio o a instancia de los administrados, siempre y cuando no se altere lo sustancial del contenido ni el sentido de la decisión. Dice, la rectificación adopta la forma y modalidades de comunicación o publicación que corresponda para el acto original. Entonces, la, bajo el principio que las cosas se deshacen como se hicieron, igual emitiremos el acto en enmienda para corregir este error material o aritmético, pero no se puede cambiar la parte sustancial del acto administrativo. ¿Ya? Por eso la rectificación, si bien lo vemos dentro de la revisión de los actos administrativos, no es una forma de revisión de los actos administrativos. Dice, doctor, cuando los hechos no se subsumen a una infracción municipal, ¿aquí se apela de puro derecho? Eh, no necesariamente, porque no será necesariamente una cuestión de puro derecho si es que al hablar de los hechos que se deben subsumir, haces una explicación de los mismos. En ese caso podríamos hablar de una interpretación distinta de pruebas. Ahora, sí también será de puro derecho, tal vez si es que indicamos que se ha inaplicado el principio de tipicidad previsto en el artículo 248 del tubo de la ley 27444. Ahí ves, inaplicación. Desde ese punto de vista, sí sería de puro derecho el alegar la falta de tipicidad. La nulidad de oficio. Puede declararse de oficio la nulidad de los actos administrativos, aun cuando hayan quedado firmes, siempre que agravien el interés público o lesionen derechos fundamentales. Como ves, cuando habla de la nulidad de oficio, dice puede declararse de oficio la nulidad. No dice debe declararse de oficio, dice puede declararse la nulidad. Si es que el acto administrativo incurre en un vicio de nulidad
y además exige que se contravenga el interés público, es decir, que el acto administrativo afecta a la sociedad peruana en su conjunto o lesione derechos fundamentales. Ahora, allí también debes tener en cuenta que dice lesión de derechos fundamentales. No es que también allí cometen error. Dicen, con la nulidad de oficio pretenden subsanar deficiencias. Y ahí dice, eh, me lesiona mi derecho fundamental al debido proceso y coloca toda la jurisprudencia del TC. No, en este caso se refiere, si bien a derechos fundamentales, implica la acreditación de la lesión del derecho fundamental y la violación del derecho fundamental en su contenido esencial. Si es que no se ha violado en su contenido esencial, no va a proceder la nulidad de oficio. Ahora dice, la nulidad de oficio solo puede ser declarada por el funcionario jerárquico superior al que expidió el acto que se invalida. Recuerda que la nulidad de oficio no la declara el titular de la entidad, sino el superior jerárquico de la autoridad que emite el acto cuya nulidad de oficio se va a declarar. Ahora dice, si se tratara de un acto emitido por una autoridad que no está sujeta a subordinación jerárquica, la nulidad será declarada por resolución del mismo funcionario. Ahora dice, en caso de declaración de nulidad de oficio de un acto administrativo favorable al administrado, la autoridad previamente al pronunciamiento le corre traslado, otorgándole el plazo no menor de 5 días hábiles para ejercer su derecho de defensa. Esto describe el procedimiento administrativo de nulidad de oficio de un acto administrativo, el cual empieza con el acto que manifiesta la intención de la nulidad de oficio. Ese acto se notifica al administrado que puede ser perjudicado. El administrado tiene el plazo de 5 días para presentar o no sus descargos. Luego de ello, recién la autoridad puede emitir la resolución que declara la nulidad de oficio de otra resolución. ¿Cuál es el plazo para declarar la nulidad de oficio? Dice, la facultad para declarar la nulidad de oficio de los actos administrativos prescribe en el plazo de 2 años, contado a partir de la fecha en que hayan quedado consentidos. O sea, quedó consentido el acto, se tiene 2 años para declarar su nulidad en la vía administrativa. Si pasan esos 2 años, ya no puede declararse en la vía administrativa. Y la norma le dice, pero tienes 3 años más para poder ir ante el juez en un proceso contencioso administrativo de lesividad y pedir que el juez declare la nulidad de oficio del acto administrativo que contraviene el interés público y o derechos fundamentales. Entonces son 5 años que se tiene para que un acto administrativo pueda ser declarado nulo. Luego tenemos la revocación. Dice, cabe la revocación de actos administrativos con efectos a futuro en cualquiera de los siguientes casos. Cuando la facultad revocatoria haya sido expresamente establecida por una norma con rango legal y siempre que se cumplan los requisitos previstos en dicha norma. Cuando sobrevenga la desaparición de las condiciones exigidas legalmente para su emisión del acto administrativo cuya permanencia sea indispensable para la existencia de la relación jurídica creada. Y cuando apreciando elementos de juicio sobrevivientes, se favorezca legalmente a los destinatarios del acto y siempre que no se genere perjuicios a terceros. Cuando se trate de un acto contrario al ordenamiento jurídico que cause agravio o perjudique la situación jurídica del administrado, siempre que no lesione derechos de terceros ni afecte el interés público. La diferencia entre la nulidad y la revocación es que la nulidad implica un defecto congénito en el acto administrativo al momento de su nacimiento. En la revocación, el acto administrativo es válido, pero sucede una causa sobrevenida que hace ver que ya no es correcto el acto administrativo. Te otorgan una licencia de funcionamiento. De repente verifican que tú no usas la licencia de funcionamiento para vender abarrotes, sino para vender licores. Se resuelve revocar el acto administrativo de licencia, ¿ves? Por un hecho posterior. En este caso, mientras que la nulidad de oficio es declarada por el superior jerárquico de quien resolvió, la revocación es declarada por el titular de la entidad, o sea, la más alta autoridad administrativa de la entidad.
Igual, el procedimiento es la intención de revocación, notificación al posible administrado perjudicado, 5 días responde o no, y se emite ya el acto de revocación. Dice, no será en ningún caso revisable en sede administrativa los actos que hayan sido objeto de confirmación por sentencia judicial firme. Entonces, si es que hay una sentencia que dice ese acto administrativo es válido, entonces ya no se puede declarar la nulidad de oficio ni la revocación de ese acto administrativo. Y a diferencia de la nulidad de oficio, la revocación que se da a veces por motivos de oportunidad puede implicar la disposición de una indemnización a favor del administrado cuando corresponde. Y con eso culminamos nuestra exposición del día de hoy sobre la eficacia del acto administrativo y la revisión de los actos administrativos. Tenemos una pregunta del doctor Carlos. Dice, ¿a través de qué documento una entidad puede correr traslado al administrado otorgándole los 5 días hábiles para que el administrado pueda hacer su descargo? ¿Puede dar un ejemplo? En este caso, como la norma no te dice, como bien está bien la pregunta, no dice qué documento utilizar. Algunas entidades hacen uso de la resolución, otras hacen uso de la carta, otros hacen uso del oficio. Los tres son documentos válidos para comunicar una posible nulidad o una posible revocación. Y con eso culminamos la exposición del día de hoy. Muchas gracias por su atención. Bueno, culminamos la sesión entonces. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya servido mucho. He resuelto todas las preguntas que ustedes me han indicado en el chat de la mejor manera posible. Recuerda siempre que la eficacia del acto administrativo es diferente de su nulidad y que la revisión puede ser a instancia de parte a través de recursos administrativos o de oficio a través de la nulidad de oficio o la revocación. Muchas gracias por su interés en el área del derecho administrativo. Nos vemos. Hasta luego. Muy bien, estimados participantes, de esta manera estamos dando por concluido la presente sesión, no sin antes agradecer por la presencia de nuestro ponente del día de hoy, que lo ha hecho de manera excelente. Muchas gracias, estimado doctor. Para nosotros ha sido un gusto tenerlo con nosotros y nos vemos en nuestra siguiente sesión de la clase. También invitar a los estimados participantes que esta es la primera sesión del curso especializado en eficacia, revisión y ejecución del acto administrativo. Cabe recalcar de que vamos a tener nuestra siguiente sesión de acá a un día. Quiere decir que el jueves 18 de julio vamos a tener nuestra sesión con respecto al curso en Derecho Administrativo, Eficacia, Revisión y Ejecución del Acto Administrativo, el cual va a ser tratado por la magíster Leili Jenny Aguilar Ventura, de acuerdo al temario también que se les ha alcanzado por todos los medios de nuestro WhatsApp. Entonces, desde ya quedan cordialmente invitados. Cabe recalcar de que la presente sesión también forma parte del Diplomado en Derecho Administrativo y la ley 27444, Ley General de Procedimiento General Administrativo, ¿no? Entonces, para ello, desde ya hacerles la invitación para que se puedan matricular al diplomado y también al curso especializado. Como les digo, vamos a tener nuestra siguiente sesión con la doctora Leili Jenny Aguilar Ventura el jueves 18 de julio. Para ello vamos a estar enviando el link correspondiente. Además, también
confirmarles que para el viernes 19 de julio, ya vamos a estar certificando por 48 horas académicas por un costo único de 30 nuevos soles para todos ustedes. Y nos vemos en nuestra siguiente sesión. A ver, quedo atenta por si alguien quiere consultar alguna duda, alguna consulta. Quedo atenta. Muy bien, al parecer no tenemos mayores consultas, estimados participantes. Ya les espero mediante el WhatsApp. Yo soy la señorita Sofía. No me pueden contactar también por el WhatsApp. Por ese medio nos estamos comunicando, estimados participantes, y invitarles nuevamente a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en el Facebook, en el TikTok y en el Instagram para todos ustedes. Nos vemos, estimados participantes. Gracias.